Estamos con el profesor Eugenio Fogel, doctor en física de la Universidad Johns Hopkins, profesor de nuestra Universidad de la Frontera, conversando sobre temas tremendamente actuales que él investiga. Doctor, estábamos hablando de la nanotecnología. La gente algo escucha de eso, pero ¿qué es exactamente? ¿Y en qué está influyendo en el desarrollo de la ciencia y de la técnica actual? Yo creo que cuando la gente piensa en el cobre, por tomar de nuevo el ejemplo nacional, mucha gente debe pensar en un cable de cobre y los tendidos que se ven desde el camino del cableo de alta tensión. Claro, esa es una aplicación del cobre, pero resulta que con el desarrollo científico que hubo en el siglo pasado, fue posible ir perfeccionando las técnicas de preparar materiales a escala cada vez más chica. Y se le fueron encontrando usos cada vez mayores a esa escala más chica. Por ejemplo, si yo tomo el mismo trozo de cobre, que yo puedo tener un pequeño alambrito, y lo parto muchas veces para llegar a esa escala nano, como decíamos recién, la milésima parte de una bacteria, particulitas que no alcanzamos a ver ni con microscopio. Un nanómetro es 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro. Exacto. 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces ¿Y eso más cómo pequeño? se puede trabajar o ver una cosa que es tan diminuta? Se maneja con campos que uno aplica, uno puede aplicar campos eléctricos, magnéticos, flujos de aire, presiones, es decir, la ciencia dispone de medios para poder dirigir un flujo de partículas de un lugar a otro. Y eso lo han sabido aprovechar mis colegas los químicos para preparar estas partículas a escala muy chiquita. Como decía, si partimos eso, ¿qué es lo que estamos aumentando? Estamos aumentando la superficie. Tome un dado, lo parto por la mitad. Ahora eso que antes estaba escondido ahora es superficie. Lo vuelvo a partir, eso que vuelve a estar escondido es superficie. Y cuando voy aumentando la superficie, voy aumentando la posibilidad de reaccionar, de interaccionar esa partícula con el medio. Y por eso es que en la nanoescala hay mucho más reactividad y las partículas se pueden combinar con otras ofreciendo nuevos productos. Bueno, esto es, yo sé que para la gente es tremendamente complicado, para mí también, desde luego, para usted es bastante sencillo. ¿Por qué no aterrizamos un poco? Bueno. ¿Se puede aplicar, por ejemplo, la ciencia al fútbol? Esa es otra escala, sí. Bernardo, me estás llevando de lo nano a lo cotidiano, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es la escala? Para ir a cosas que nos llegan más, a ver que son más fáciles de comprender. Claro. Ahí ya la pelota tiene, ¿verdad?, un radio de 11 centímetros. Ya no tenemos un nanómetro, tenemos un centímetro. Ya. Entonces, claro, a esa escala es otra cosa. Y claro, que podemos entender muchas de las cosas que pasan en el fútbol también con la ciencia. ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, el efecto. Cuando se patea una pelota con efecto, si yo tomo la pelota y no le pego frontalmente, sino que le pego un poco por el lado. Roberto Carlos, era extraordinario pateando con la izquierda de esa forma. ¿Qué es lo que pasa con la pelota que va girando? Sí. Bueno, tiene más presión del aire de un lado que del otro. ¿De cuál tiene más presión? Del lado en que va más rápido. ¿Y dónde va más rápido? Donde se va desplazando y el giro que va por ese lado. Donde se compone ese movimiento de desplazamiento con el de rotación. Allí donde es más rápido el movimiento hay menor presión y la pelota se curva para el otro lado. Y es así. Esa ley se llama la ley de Bernoulli para los chicos que a lo mejor la están viendo en el colegio. Y funciona. Y por eso es que la pelota se curva y tomó efecto. Claro. Y si le doy para el otro lado, se curva para el otro lado. ¿Una pelota con efecto va más rápido que una que se golpea ayer? No, no va más rápido, pero engaña al arquero porque se va curvando. Ya. Ha habido goles en el último tiempo impresionantes de pelotas que dan unas curvas. Es eso. Notables. A veces se combinan también con el viento. Con el viento. Claro. O sea, y eso es lo que un buen pateador que sabe, lo sabe hacer. O sea, sabe combinar. Alberto Recoba, el uruguayo, sabía patear córner extraordinariamente bien con la ayuda del viento. Y alguna vez lo dijo. O sea, es gente que no solo tiene inteligencia en los pies, sino que también piensa un poco. Ya. Doctor, usted ha llevado la ciencia al teatro.
al teatro. Efectivamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Llegar a más gente, incentivar a los jóvenes o qué? ¿O divulgar mucho más la Es la ciencia? divulgación, pero también llegar a otro público. Llegar a otro público y llegar de otra forma. Efectivamente fue una experiencia muy linda que hicimos con la compañía de teatro de la Universidad Católica en Santiago. Cuando digo hicimos mi proyecto, el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología, y trabajamos a través de Explora en Santiago con la gente del Teatro de la Católica. Con los dramaturgos hicimos un guión. Yo me sentaba con ellos, eran dos, eran una pareja extraordinaria, me sentaba con ellos y hacíamos el guión. Luego, y me acuerdo que en el estacionamiento del edificio donde vivo en Santiago, bajamos con cuerda porque ese era el único lugar donde tenían, porque ellos necesitaban ver cómo se propagaban las cuerdas, las ondas, para poder incorporarlas al guión. O sea, fue una experiencia muy linda. Pues tuve que hacer un seminario a la directora y después al final tuve que hacer un seminario a los actores, porque había 9 efectos especiales en la obra que se transformaban en cosas que ocurrían. O sea, eran 9 experimentos de física que eran en la obra efectos especiales hechos en vivo ante el público. Ya. La obra se presentó en 3 temporadas en el teatro, ahí en Ñuñoa, de la Católica, en Santiago, en la Plaza Ñuñoa. Y ¿Iba gente? se llenaba. Sí, ¿eh? Se llenaba. Tuvo 3 temporadas y estuvo en Arica, estuvo en Valparaíso, estuvo en Talca, estuvo en Concepción, estuvo en Temuco, estuvo en Puerto Varas. Creo que está ahí. No recuerdo si en algún otro lugar más. Doctor, usted nació el 4 de enero de 1946, o sea, es Capricornio. Sí. ¿Tiene características de Capricornio o usted me va a decir que la ciencia no cree en esas cosas? Yo De personalmente no zodíaco. creo, pero sí, yo nací el 4 de enero hace poco más de 70 años. No cree nada usted de eso, ¿eh? En esas cosas. No creo que es lo que tenga que ver una cosa con otra. Y tampoco cree en el tarot, en la adivinancia. No, nada de eso. Nada de eso. Todo bien real. Sí, lo que yo puedo reproducir es lo que yo creo. Ya. Los griegos, los científicos griegos, los filósofos, miraban la Tierra y decían, esta es la Tierra, este es el centro del universo. El Sol se oscurece, pasa una capa por aquí, ¿verdad?, de lo que sea, y en fin, quedan unos huecos por donde la luz del Sol penetra y son las estrellas. Y ese es nuestro mundo. Eso fue hace recién, 2300 años atrás. Es posible que estemos completamente equivocados de lo que hoy creemos y, por ejemplo, el Big Bang, la gran explosión, nunca se haya producido, o que esto de que se está expandiendo el universo en 5.000 años, un poquito más, sea una tontera, algo ridículo, o que esto de que no se pueda alcanzar una velocidad mayor que la luz también sea algo que de repente descubrimos que es completamente falso. Por cierto, que es muy cierto, y ojalá fuera así, en el sentido de que probaría la verdad real, que es que nosotros perseguimos la verdad de la ciencia permanentemente y jamás vamos a llegar a ella. Es decir, yo no creo que nosotros tengamos la última palabra en esto, pero sí tenemos la palabra actual y con esa tenemos que vivir. O sea, en este momento esa es nuestra posibilidad de comprensión. Y yo creo que los griegos tuvieron la virtud de, por ejemplo, inventar la palabra átomo, sin saber lo que hoy día nosotros entendemos por átomo. Pero sí aspiraron a poder describir la estructura de la materia con una unidad básica. Es decir, yo creo que tan errados no estaban. O sea, alguna idea tenían. Sin duda desarrollaron enormes ideas, pero también el mundo se demoró 2.300 años o más en descubrir muchas otras cosas que ni atisbaban los griegos. Entonces, qué interesante que usted nos diga que a lo mejor en unos años más X la visión del mundo podría ser completamente distinta. Yo casi apostaría que va a ser distinta. Sí, ¿Sí? Yo creo que el conocimiento ha probado que no es estable, y quien quiera que pretendió haber clavado la rueda de la fortuna siempre
quedó mal. Así que yo creo que lo único que podemos aspirar es ir siempre tratando de aproximarnos un poco más. Ya. Pero nunca vamos a llegar a la perfección. Yo creo que eso ya está a otro nivel. Doctor Fogel, usted estudió en Estados Unidos, en Alemania, va frecuentemente a charlas y seminarios en distintas partes del mundo, escribe papers o documentos científicos, libros. ¿Cómo llegó a la física? Un niño nacido en Temuco hace 70 años. No fue difícil. La verdad es que como que siempre me llamó la atención y siempre traté de explicarme cosas. Y experimenté con cosas cuando era niño, observaba, qué sé yo, las arañas, qué sé yo, cosas así, o sea, siempre lo hice. Y cuando tuve la oportunidad de empezar en la enseñanza media, al estilo antiguo, lo que hoy día sería segundo medio en la enseñanza media, esas fueron mis primeras clases de física y me fascinaron. Sencillamente me fascinaron. ¿Qué le fascinó? Estoy pensando en los niños que lo están viendo. Exactamente, poder entender las cosas, poder de repente mirar un arcoíris y entender por qué había colores allí. Entender por qué de repente llueve, de repente no llueve. O sea, yo me preguntaba todas esas cosas y tuve la suerte de que mi profesor de física en el Liceo de Lautaro, aquí 30 kilómetros más al norte, probablemente él detectó mi interés y me prestaba sus libros. Y yo empecé a leer los libros con tanta fruición que esas vacaciones de verano las pasé leyendo los libros de los cursos que venían. O sea, cuando yo volví al curso siguiente, a tercero medio, yo ya había leído toda la física de enseñanza media, o sea, y quería más. O sea, fue una cosa fantástica. Así que yo le agradezco a Carlos Fernández, que fue mi profesor ahí en el liceo, en Lautaro, que incentivó eso que estaba. Cuando yo quise estudiar en la universidad, entonces mi madre estaba muy nerviosa porque no sabía qué es eso de estudiar física. O sea, si ahora suena un poco raro, en esa época era algo impensable. O sea, entonces tenía que estudiar ingeniería. Y me tocó debatirme entre la ingeniería y la física fuertemente. Yo creo que también me habría gustado la ingeniería, no veo por qué no, pero creo que yo volvería a decidir por la física. Ahora, usted ha tenido sin duda ofertas de trabajo como doctor de la Universidad Johns Hopkins, que es tan importante, seguro en Alemania, en Estados Unidos, a lo mejor en otros países. ¿Por qué se queda aquí en Temuco? Sí, bueno, de hecho yo trabajé en Alemania. Y sí tuve ofertas en Estados Unidos y también dentro de Latinoamérica. Pero, de hecho, trabajé en algunos otros lados por temporadas cortas. He tenido nombramientos ad honorem en otras universidades. Fíjese. Pero hay un sentido de que yo siempre pensé que pertenecía acá. Y que era una convicción muy profunda de que lo que yo pudiera hacer podría ser más importante acá que afuera donde ya hay, contribuir a lo que hay, me parecía que iba a agregar un pequeño granito de arena en una enorme playa. Y que si lo hacía aquí, ese granito de arena ya no era tan granito de arena, ya era un ladrillo en un posible edificio. Y esa fue la idea que dominó para poder volver. Como alguien dijo, volviste como los salmones a tu lugar de origen. Navegando desde el contra mar. La corriente. Sí. Bueno, doctor, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Mucha suerte. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Bueno, hemos estado con el doctor Eugenio Fogel de la Universidad de la Frontera, un gran entrevistado, un gran científico que tenemos la suerte de que esté divulgando sus conocimientos y impartiendo clases aquí en nuestra Universidad de la Frontera. Muchas gracias. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.